Prensa con Gustavo Alegret. El abogado de Trump, Rudy Giuliani, dice que por encima de su cadáver el presidente se sentará con el fiscal Mueller. ¿De qué tiene miedo? No cesan las marchas en Nicaragua contra el gobierno sandinista. ¿Está Daniel Ortega desesperado? Nicaragua y Venezuela, ejemplos de los ataques a la libertad de expresión en la región. ¿Cómo sobrevive la prensa en medio de las democracias cuestionadas? ¿Y por qué se disparó el número de pobres en Brasil? ¿Qué esperar de la era Bolsonaro en este sentido? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Aquí comienza Club de Prensa, nuestra mesa de trabajo con los periodistas que hoy nos acompañan, a quien tengo el gusto de saludar. Está con nosotros María Luisa Rosell, que es corresponsal de Uno TV de México. María Luisa, buenos días. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Bienvenida de vuelta a Club de Prensa. Y con Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil. Enrique, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, contento de teneros. Este fin de semana muchas noticias de actualidad. Nos llamaba mucho la atención esas palabras, como decíamos al principio, del abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani. Por encima de mi cadáver voy a sentar al presidente Trump frente a Robert Mueller, el fiscal que está investigando la injerencia rusa en esas 3 líneas de investigación que tiene abiertas y que están cada vez acorralando más, acercándose más a la organización Trump por un lado, pero particularmente al presidente. María Luisa, ¿tiene Rudy Giuliani esa potestad para decidir si él, vivo o muerto, va a permitir que Donald Trump se siente frente a un fiscal? Yo no sé si tiene esa potestad. Yo lo que sí sé es que es una estrategia muy clara de la defensa del presidente de los Estados Unidos por evitar un cara a cara con el fiscal especial Robert Mueller, que no le conviene para nada al presidente de los Estados Unidos en este momento. Él ya ha entregado declaraciones por escrito, ha respondido algunas preguntas del fiscal especial y de sus investigadores, de su equipo, pero evidentemente un cara a cara lo coloca al presidente en una situación de desventaja, especialmente en el momento en el que se encuentra ahora. Recordemos que el presidente está enfrentando un escrutinio que nunca ha tenido en su vida, ni él ni sus empresas. El presidente está acostumbrado a lidiar en los tribunales, ha tenido varias demandas a lo largo de su vida como empresario y también demandas que le han hecho sus ex esposas, pero nunca al nivel de escrutinio que vemos ahora, Gustavo. Primero, por un lado, están investigando no solamente las pesquisas que tienen que ver con la injerencia de la trama rusa, es decir, si hubo interferencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016. Además, se está investigando las empresas del consorcio Trump, del conglomerado Trump, las que tienen que ver con su familia y con él. Se está investigando cómo se han presentado las declaraciones de impuestos de sus empresas, por ejemplo. Se está investigando la Fundación Trump, de la que se dice que ha incurrido en permanentes violaciones en Nueva York. Hay un proceso legal abierto en este momento. Además de eso, se está investigando la manera como se dio y se estableció el comité de inauguración, el comité de la transición, y el comité que sirvió precisamente para la toma de mando del presidente, porque hay algunas pesquisas que han recabado los fiscales que indicarían que hubo donaciones de gobiernos extranjeros a el presidente Trump en pleno proceso de transición, en pleno proceso de toma de mando. Algo que, dicho sea de paso, la recogida de aportaciones o aportes por parte de terceros del sector privado forma parte de la práctica habitual cuando se organizan los eventos de toma de posesión. Correcto. Pero en el caso del presidente Trump, en su primera toma de posesión, no solo dobló al presidente Obama en el año 2009, sino que además se especula si esas donaciones buscaban algún tipo de influencia. Exacto. Entonces, para redondear la idea, es un escrutinio no solamente por el tema de la trama rusa, sino a una serie de ámbitos de los negocios del presidente, y si es que en el momento que se aceptaron esas donaciones, como tú haces referencia, por ejemplo, hubo algo que el presidente o sus asesores prometieron dar a cambio. Así que hay toda una presión en ese momento muy fuerte. Sí, pero me parece que Giuliani no está hablando de verdad cuando dice que solamente sobre su cadáver. Me parece más que es una estrategia para mantener la base de Trump fuerte, unida con el presidente. Pero acordemos, la verdad, nunca hemos visto el círculo más cerca de Trump tan acuado, tan presionado. Trump nunca estuvo tan presionado. Eso es una cosa
muy única, muy especial, y hemos visto que esta situación judicial de Trump es completamente nueva acá. Si fuera, por ejemplo, Trump, no el presidente de Estados Unidos, con tantas investigaciones, ya no estaría acusado formalmente por crímenes, no podría estar incluso tal vez juzgado como otros de sus compañeros. La gran debate ahora es qué pasos tomar, y Mueller me parece muy inteligente en no se adelantar, no tentar dar pasos sin que tengan muchas buenas pruebas, muchas condenas, muchos apoyos. Lembramos que grande parte de las condenas que tiene hoy de las personas del círculo de Trump es basado en pruebas, es basado en la colaboración de antiguos asesores, antiguos abogados. O sea, estamos viendo que el presidente está muy cercado por hechos concretos, no solamente por denuncias. Es una diferencia que hasta poco tiempo teníamos denuncias, ahora cada vez más pruebas y pruebas de todo lo que pasa. Pero no es tan sencillo para él indiciar al presidente de Estados Unidos. Es un debate muy grande. Si él podría hacerlo, se tiene que esperar una aprobación de la Suprema Corte, o si puede con estos documentos, con todas las investigaciones, el Congreso empezar a un proceso de impeachment. No está muy claro cómo serán los próximos pasos. Lo que podemos decir es que probablemente Trump pasará el principio del próximo año bajo grande presión para intentar explicar muchas cosas que cada día se queda más difícil de explicar, y con un Congreso ahora cada vez más rebelde, cada vez más independiente, eso costará un precio político muy fuerte para Trump, que todavía siquiera consigue hoy nombrar personas para su gobierno. María Luisa, tú hablabas de desventaja, de que Trump si se sentase frente al fiscal o al equipo de fiscales, sí, lo dejaría en desventaja. ¿Tiene algo que esconder el presidente? No lo sabemos. Lo que pasa es que ahora hay un proceso de colaboración eficaz que está en marcha. Recordemos que el presidente y su campaña electoral, Paul Manafort, el vicepresidente o subdirector de la campaña, Robert Gates, su consejero de Seguridad Nacional, que duró muy poco en el tiempo, Michael Flynn, apenas tomó cargo y posesión el presidente Trump, George Papadopoulos, que era un asesor externo durante la campaña presidencial en temas internacionales, y su propio abogado, Michael Cohen, están colaborando con la justicia, están colaborando con los investigadores del fiscal especial Robert Mueller, y todos han admitido culpabilidad. Esto es algo muy importante que no podemos perder de vista. Todos, al final, a la hora del careo con los investigadores, han tenido que admitir, bueno, en realidad dimos falsos testimonios. En realidad, lo que dijimos no era cierto. Y todos tienen diferentes cargos. Hay algunas sentencias, por ejemplo, en el caso de Paul Manafort, él ha sido sentenciado a prisión, me parece que son 2 años de cárcel, si no me equivoco. No recuerdo el número, puedo dar un dato equivocado, pero está sentenciado. Michael Cohen, 3 años de cárcel. Michael Flynn tuvo que pasar 15 días, George Papadopoulos 15 días en prisión, acaba de salir y entiendo que ha dicho que se quiere lanzar al Congreso de los Estados Unidos, lo cual es muy llamativo. Y estamos esperando la sentencia que puede salir en cualquier momento para Michael Flynn esta semana. Mañana creo que es la audiencia. Que es mañana. Que se conocerá esa sentencia. Entonces, por eso yo creo que se complica mucho más el ámbito de la defensa del presidente Trump. Por la primera vez estamos oyendo cosas que pueden ser comunes en nuestros países, pero acá en Estados Unidos no era. El domingo pasado, el nuevo demócrata que será el presidente del Comité de Investigaciones de la Cámara ha dicho que tal vez Trump podrá ir a la cárcel después que salga de la Casa Blanca. O sea, eso es un cambio de posición muy fuerte e indica que las personas están cercadas de pruebas. Esto es una situación rara, muy especial. Y esto, te cuento de nuevo, va a impactar muy fuerte. ¿Hasta cuándo la base republicana va a creer que todo no se pasa en una caja de brujas? Porque continúa siendo la misma estrategia de Trump, decir que es una caja de brujas, que no ha cometido ningún error. O sea, estamos viendo personas siendo condenadas, personas confesando crímenes muy cerca de él, y él mantiene la misma estrategia. Todo fue una caja de brujas. O sea, es muy complejo para él la situación hoy. Eso va a impactar, sí, el día a día de las políticas. Y lo que pasa, que puede ser la estrategia que hemos visto en otros momentos de crisis, cuando Trump se empieza a quedar muy presionado, crea otras frentes de batalla, sea con Corea, sea con los inmigrantes, o sea con los dos al mismo tiempo, para crear cortinas de humo y que las personas no hablen tanto de su situación personal. Y en este contexto, este fin de semana, le ha dimitido el secretario del Interior, Zinke, acusado o asediado por informaciones
que harían referencia al uso de recursos públicos siendo alto funcionario del gobierno. Un secretario del Interior es como el ministro del Interior, un cargo ciertamente muy relevante dentro de la administración. Y por otro lado hemos conocido también que frente a la salida del general Kelly, que es quien ha intentado poner orden desde mediados del 2017 hasta hoy y que a buena fe yo creo ha conseguido en cierta manera, claro que el nivel de movilidad, por decirlo suave, de la Casa Blanca hace difícil que si comparamos lo que está pasando ahora con administraciones anteriores podamos ver cosas positivas, pero en cualquier caso lo que había antes con Reince Priebus y lo que ha conseguido Kelly, pues es una medalla para Kelly en cualquier caso, pero Kelly se va y ha nombrado como jefe de gabinete interino al director de presupuesto, el señor Mick Mulvaney. ¿Creen que con este cambio Trump enfrenta un inicio de 2017 en el contexto del asedio que se le está produciendo, como veíamos desde el punto de vista judicial, para enfrentar un inicio de año bueno? Yo creo que no, porque empieza porque no es un hombre tan fuerte, no es, digo, director de presupuestos, no tiene tanta fuerza política dentro de Washington. Y segundo, porque entra con cargo de interino, o sea, está muy claro que Trump no quiere mantenerlo, es una solución emergencial. Eso muestra cómo puede no tener a alguien para asumir este cargo. Estamos en Washington, acá las personas a veces hacen de todo para entrar en el gobierno, porque trabajar un tiempo en la Casa Blanca es una credencial que te potencia muchas veces en otros empleos. Con tanta entrada y salida de gente, está devaluándose un poquito, me parece. Sí, más que eso. Pero ahora es un poco, este gobierno me parece que está se tornando cada vez más tóxico. Las personas no quieren pagar el precio de estar allá, de vincularse sus imágenes con este gobierno, con la imagen de Trump, con el gobierno de Trump. Eso puede crear una parálisis del gobierno muy grande. No es usual mantener o trabajar, hacer con que el gobierno de Estados Unidos funcione. Necesita de personas experientes, necesita de personas que entendan, personas que se relacionen con el Congreso, con las empresas, con todo. O sea, no es tan sencillo tener una Casa Blanca tan poco experiente y con tantos problemas internos como hemos visto en tantos libros o artículos que muestran una verdadera confusión interna dentro del gobierno de Estados Unidos. Y por otro lado, yo creo que hay que pensar quién es Mike Mulvaney, ¿no? Sí. Un republicano con muchas credenciales, pero muy cuestionado, porque él no solamente viene de ser director de presupuesto de la Casa Blanca, sino que además él era al mismo tiempo el jefe de la Agencia Federal de Protección al Consumidor, y durante su gestión como jefe de la Agencia Federal de Protección al Consumidor, lo que él hizo fue proponer una serie de recortes al mandato de la agencia, es decir, debilitar la agencia que se supone que tiene que ser para fortalecer y darle garantías a los consumidores ante posibilidades de que sean engañados por empresas o por privados. Él lo que quería era recortar las funciones de la agencia, de alguna manera lo ha logrado, y él fue uno también de los grandes propulsores de los grandes recortes fiscales. Eso para algunos republicanos tiene un visto bueno, para otros la gestión que le hizo frente a la Agencia de Protección al Consumidor es sumamente cuestionada, y además hay un video que está circulando últimamente, en las últimas horas, que es cuando él expresa de manera muy crítica sus posiciones frente a Trump, y dice en plena campaña electoral, cuando Trump estaba lidiando las elecciones en el 2016 contra Hillary Clinton, que en realidad Trump era una persona horrible, pero que visto desde el punto de vista de la candidatura enfrentándose a Hillary Clinton, no quedaba más que elegir el menor mal. Y luego resultó trabajando para la administración del presidente Trump, lo cual cuestiona mucho su credibilidad. Y además yo creo que el presidente tiene una gran erosión de su propia credibilidad, por lo tanto hay muchas personas que no quieren formar parte de cargos permanentes por las razones que explicaba Enrique. Más de una veintena de personas han dejado la administración en menos de 2 años, desde el general McMaster, que era el jefe, el consejero de Seguridad Nacional, que tuvo que salir después de Michael Flynn. La lista es grande: Rex Tillerson, secretario de Estado; Gary Cohen, que fue asesor de Economía; Hope Hicks, que fue la directora de Comunicaciones de la Casa Blanca; Omarosa, que salió en medio de todo un escándalo; Tom Price, que fue el ministro de Salud; Steve Bannon, el asesor del presidente; Anthony Scaramucci, que solamente duró 11 días en el cargo en la Oficina de Comunicaciones; Reince Priebus, que era el jefe de gabinete, el primero; Sean Spicer. Es una lista larguísima. El último o el penúltimo fue el ministro de Justicia, Jeff Sessions. Entonces yo creo que cada vez
las personas se lo piensan 2 veces antes de asumir un cargo en el gobierno del presidente Y más que Trump. eso, hemos visto que estos cambios, antes había un gobierno un poco más plural, con personas un poco más de experiencia, y están siendo sustituidas por personas con menos experiencia. Por ejemplo, lo que pasó a la embajada de Estados Unidos en la ONU, salió Nick Haley y ahora es el presentador de Fox News. O sea, son personas que nunca hubo personas tan poco calificadas para esas posiciones. Esto sí es el señal de un problema futuro para este gobierno. Vamos a cambiar de asunto antes de terminar este primer bloque. Murió la semana pasada, y lo reportamos, una niña guatemalteca de 7 años que llegó a la frontera del sur de Estados Unidos, la frontera con México, cruzó, se entregó a las autoridades, venía acompañada de su padre y de un grupo de otros migrantes, solicitaron asilo, y la niña a las 8 horas moría cuando ya estaba bajo control de la patrulla fronteriza. Los agentes la trasladaron al detectar fiebres, malestar, y utilizaron incluso un helicóptero medicalizado. La niña entró en el centro hospitalario en estado de shock, parece que no había bebido el agua necesaria o suficiente en las últimas horas y tampoco había estado bien alimentada, y murió. Hay polémica, algunos activistas están pidiendo responsabilidades a las autoridades, a la patrulla fronteriza. La secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, dijo la semana pasada que esa muerte era ejemplo de los peligros del viaje, lo cual es cierto. Por lo que sabemos de las explicaciones de la patrulla fronteriza, la atención a la menor fue correcta, a pesar de que pues, se empiezan a generar dudas, porque diversos medios dicen que el padre asegura que la niña sí comió y sí bebió durante el viaje. Ahí se abre un escenario de polémica. La muerte de la menor ha centrado ahora la atención. Incluso hay un grupo de congresistas del Caucus Demócrata que esta semana se van a trasladar a Sonora para ver cómo reciben a los inmigrantes en ese punto conflictivo. Enrique. Bueno, es un poco muy compleja la situación. Ella puede tornarse un símbolo de la lucha de los inmigrantes, y hay acusaciones de ambos los lados. La Casa Blanca indicó que tal vez el padre sea responsable, pero sabemos también que esa administración está haciendo todo lo difícil, incluso para apoyo de organizaciones que actúan para atenuar los impactos de esta travesía. Por ejemplo, intentando prohibir que personas van a fornecer agua para estos inmigrantes. O sea, es un debate que más que todo envuelve a derechos humanos. O sea, y hemos visto esto en un momento en que los 160 países del mundo firman el nuevo pacto global de la migración, que Hoy es se nada, va a producir en sí, Nueva que es York. nada Sí. más que crear protocolo. Sí, que es nada más que crear condiciones mínimas de garantizar los derechos humanos para los migrantes. Y hemos visto que Estados Unidos no va a firmarlo, Chile no va a firmarlo, Brasil sí va a firmarlo, pero Bolsonaro prometió que va a sacarlo así que empezar el gobierno. O sea, son cosas básicas que parece que el mundo todavía no aprende después de años de crisis de migración en Europa, ahora con estos nuevos casos acá en Estados Unidos que todavía no llegan a ser tanta novedad. Siempre hemos visto episodios como estos, pero sí creo que lo puede ser un símbolo y que tal vez puede cambiar un poco esta barbarie que se pasa en estas regiones. Sí, yo creo que además la clave específica sobre el caso concreto de lo que ocurrió con Jacqueline Caal McKean, esta joven, esta niña de 7 años que murió en las circunstancias que tú has descrito, Gustavo, la clave es en si la opinión pública y sobre todo el padre de la niña que cruzó la frontera con ella va a conocer el reporte de la autopsia, porque lo que el padre y sus abogados han denunciado es que no han tenido derecho a conocer los detalles de cuáles son las causas y cómo está escrito en el reporte médico, en el parte médico de la autopsia, qué es lo que generó la muerte de la niña. Efectivamente, cruzar la frontera, caminar durante horas en condiciones extenuantes, bajo una alta temperatura o condiciones muy difíciles, puede haber causado que la niña estuviera exhausta y podría haber tenido un cuadro de deshidratación. Lo que pasa es que lo curioso aquí es que las autoridades de la patrulla fronteriza no contaron inmediatamente a sus superiores de lo que había ocurrido, y en el momento en que el jefe o el representante responsable de la patrulla fronteriza y las autoridades del Departamento de Seguridad Interior, que son los que tienen la cabeza o están a la cabeza de la jerarquía de patrulla fronteriza, no conocieron los detalles y tuvieron una audiencia en el Congreso a un día o 2 días después de que se produjo la muerte de la niña, y no contaron esto a los legisladores, lo ocultaron.
Pasó una semana, el Washington Post fue el primer medio que sacó a la luz el caso y efectivamente ahora viene toda una controversia porque la gente quiere conocer los detalles de cómo se produjo la muerte de esa niña en condiciones sumamente lamentables. Yo creo que pone también en la mesa el cuestionamiento si las prácticas de las políticas del presidente de los Estados Unidos ponen en riesgo la vida de los inmigrantes, porque evidentemente ante 7.000 inmigrantes indocumentados que tratan de cruzar la frontera, la patrulla fronteriza no está en condiciones de enfrentar ese caudal humano que está llegando. Es decir, sobrepasa la capacidad que tienen y evidentemente ocurren las tragedias de las que estamos viendo. Este fin de semana, entre los múltiples tweets que el presidente Trump nos ha ofrecido, había uno en el que él defendía la política migratoria de separación de familias, una política migratoria que tuvo que él revertir, que forma parte de esa política de tolerancia cero el pasado mes de julio, después de que hubo una gran protesta social. Incluso Melania Trump y Ivanka, como madres, expresaron su rechazo a la separación de familias. Si no recuerdo mal, las cifras, hay aún 200 menores que fueron separados, que las autoridades no han sido capaces de localizar a sus progenitores. Pero me gustaría pediros un comentario antes de cerrar. El presidente Trump decía, esta política de separación de familias, tiene el objetivo de disuadir, es decir, él reconocía de manera indirecta que sí utiliza la política de separación de familias para lanzar un mensaje a los posibles futuros migrantes. Y dos, decía, la administración Obama también la utilizó. ¿No recuerdan? Sí, y preguntaba esas imágenes de los niños, creo que en el año 2014, si no estoy mal, que eran separados de sus padres, como exigiéndole a la opinión pública un debate honesto. ¿Es comparable la política de Obama con la política de Trump en cuanto a separación de familias, Enrique? A mí me parece que no, que son casos, pero que sé, muy isolados, muy específicos en la era de Obama. Ahora no, es como parte de una estrategia del gobierno Trump de hacer frente a un problema, que todavía los expertos dicen que no es tan grande, no hay ninguna crisis migratoria. Y además de ser una propuesta que enfrenta o que desrespeta los derechos humanos, no es eficiente. Hemos visto que las personas continúan alegando que si tú estás en una situación de riesgo o de amenaza sobre una violencia en su país, voy a continuar con eso, que es cierto, que es listo que voy a continuar viviendo este problema, o voy a intentar entrar en situaciones donde puedo ser pego o no, puedo separarse de mi familia o no. O sea, esto no entra en el cálculo. ¿Por qué las personas continúan? Porque la situación de la vida en Triángulo Norte está cada día peor. Si Trump de verdad gustaría de impedir el avance de los inmigrantes, debería intentar cambiar la situación de la vida en el Triángulo Norte. Eso sí podría ser un camino. Y yo creo que además las cifras hablan por sí solas. 412 muertos inmigrantes en general en el año 2017. 412, según cifras oficiales. Es un aumento comparado a las 392 del 2016. Yo creo que las cifras hablan solas para que el gobierno lo pueda tener claro. Y la otra cosa es la contradicción entre el discurso del presidente y las últimas revelaciones. Victorina Morales, una inmigrante indocumentada guatemalteca, trabajaba para uno de los resorts del presidente Donald Trump. El New York Times hizo un despliegue muy amplio el fin de semana y el podcast de Michael Barbaro también lo desplegó con el testimonio durante una hora en una entrevista muy larga que concede la propia Victorina Morales en su casa a la radio pública de Estados Unidos y al New York Times. Es decir, el presidente dice que tiene una mano dura contra la inmigración indocumentada, sin embargo, en sus negocios y en sus resorts contrata indocumentados. Lo que pasa es que aquí, para descargo del presidente, podríamos decir, el presidente probablemente, o a través de sus empresas... Si queremos, no lo sabía. Claro. Como hay 7 millones, según el último informe del Pew Research Center, que se basan en datos del censo, 7 millones de ciudadanos que trabajan de manera irregular en Estados Unidos. Yo conocía a una empresaria que se dedicaba al sector de la hostelería que decía, en las entrevistas pedimos los documentos. Nosotros no sabemos si esos documentos son legales o no son legales, pero responden a las solicitudes que nosotros por ley tenemos que tener. Claro, se han incrementado los controles, hay hoy unas webs que te ayudan a cotejar los datos y probablemente podía haber tenido un proceso un poquito más exhaustivo, pero hay muchos sectores de la restauración, de la hostelería, del sector del turismo, de servicios en general, de la construcción, que sin los 7 millones de trabajadores que hoy hacen trabajos que otros ciudadanos estadounidenses no querrían hacer porque no quieren, hay sectores que no podrían sobrevivir. Sí, eso es verdad.
la inmigración no es un problema. Estamos viviendo un país con desempleo históricamente bajo, las más bajas tasas desde 69. Sí, es verdad que muchos tienen documentos falsos de todo eso, pero si un gobierno, si el presidente tiene este discurso, no es ético que sus empresas tengan. Claro, puede pasar. No, estamos pero de acuerdo. ¿qué ha hecho para evitar eso? O sea, de la misma manera que se emplea mucho contra China, y sus empresas también vienen muchos las de su propia hija. China y No. de su hija. O sea, ¿por qué está haciendo eso? ¿Es de verdad un peligro para Estados Unidos o es un discurso populista para tener ganancias políticas? Ahí sí que hay un dato, y vamos a la publicidad. Según Quartz, la página web de información, el 15% de los productos que vende la organización Trump, vinculadas al presidente, solo el 15% son hechos en Estados Unidos. El resto proceden de Honduras, China, Vietnam, El Salvador. O sea, un sinfín de países. Cuando en solo llegar a la presidencia a los 2 meses se fue si no estoy mal, a Michigan y firmó esa orden ejecutiva en el que decía: contrate estadounidenses, compre estadounidense. Y sus propias empresas están vendiendo productos que son internacionales, por decirlo de alguna manera. Primera pausa en nuestro club de prensa de hoy, ya regresamos con otros temas. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. La situación en Nicaragua cada día es más compleja. La represión, la respuesta que está teniendo el gobierno de Daniel Ortega, algunos hablan ya de régimen de los Ortega en Centroamérica, es creciente y afecta ya a la independencia de los medios de comunicación. El Confidencial, que es un portal de información que está dirigido por el periodista Carlos Chamorro, decidió publicar historias que hacían referencia a las decisiones de la actual vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, de asegurar que hay que aplastar a las voces opositoras e ir con todo. Vamos con todo, decían esos correos filtrados y publicados por la página web de El Confidencial. Pocas horas después, ese medio de comunicación era asaltado por las fuerzas del orden y su redacción arrasada. Un ejemplo más de cómo poco a poco las voces independientes de los medios de comunicación van siendo acalladas en el país centroamericano. Esto se produce en medio de una situación de inestabilidad económica y política que vive el país, en la que incluso los empresarios están llamando a la posibilidad de elecciones anticipadas. Incluso me llegaba esta mañana un llamado que se está haciendo por redes sociales a que la solución, la respuesta tiene que ser un paro nacional indefinido. Enrique. Sí, hemos visto que en la verdad no solamente contra los medios independientes, pero también contra organizaciones de derechos humanos que actúan en Nicaragua. La situación empeoró mucho en la última semana. Y hemos visto que el país está caminando muy largo a ser un ejemplo de lo que ha hecho, que pasó en Venezuela. O sea, Ortega está haciendo una presión, un combate muy violento contra sus opositores, y creo que sí es correcto que muchos le llamen ya de régimen de una dictadura, porque está suprimiendo todas las libertades individuales y de opiniones. Yo creo que esta diferencia con relación a Venezuela es que los empresarios están más asombrados y piden esta elección anticipada. Eso sí sería una solución antes que toda la situación peore todavía más y crea porque cada día que se pasa se empeora las condiciones para encontrar una solución democrática para el país, ¿no? El proceso de diálogo nacional, que estuvo auspiciado en su momento por la Iglesia Católica y que acabó en nada, tenía como una de las prerrogativas por parte de la sociedad civil que formaba parte de esas mesas de diálogo el adelanto electoral. Le decían a Ortega, tiene que haber elecciones y tiene que, Ortega, vete ya, le decían, ¿no? Es hora de convocar esas elecciones. Y el gobierno de Ortega dice, oiga, yo gané las elecciones, y que yo ceda a esta presión, a esta inestabilidad, es un golpe de Estado. Ese es el argumento que utiliza el orteguismo. Lo que no dice el orteguismo es que esas elecciones no fueron independientes, no fueron transparentes, no fueron libres, con un tribunal electoral absolutamente orteguizado,
por decirlo menos, y con un control por parte de los organismos internacionales que supervisan, que apoyan la transparencia de los procesos, también fuertemente cuestionada. Sí, yo creo que la preocupación va por ese lado, que a medida que pasan los meses lo que vemos es que la intención del gobierno de Ortega es de acaparar todos los poderes del Estado, de hacerse dueño de todas las tribunas, y una de esas es la prensa, ¿no? Entonces, acallar las voces opositoras, las voces disidentes, es una de los puntales del actual gobierno. Y yo creo que hay muchos esfuerzos para pedirle que vuelva a la mesa de negociaciones, que se vuelva a llamar al diálogo entre oposición y entre el gobierno, que efectivamente cumpla con un calendario de adelanto de elecciones, que era lo primero que se había pedido y se le había solicitado, tanto por parte de la Organización de Estados Americanos como por parte de las organizaciones de derechos humanos, después de la muerte de tantos jóvenes estudiantes y civiles en Nicaragua, más de 350. Pero yo creo que la respuesta ha sido la misma: no estamos dispuestos al diálogo, no queremos una mesa de negociación ni con la Iglesia Católica ni con nadie. Ante esa disyuntiva, yo creo que lo que vamos a ver en el 2019 es un recrudecimiento de la violencia en Nicaragua, porque hay pocas posibilidades y poco espacio para el diálogo. Y si es que ese es el caso, entonces si no hay un mediador, no hay un interlocutor en una situación como esta, lo que le va a quedar a la calle es otra vez salir y manifestarse. Lo que vemos sí es lo que señalaba Enrique, que hay una posición un poco más contundente y más dura del empresariado nicaragüense, que no está dispuesta a ninguna concesión frente al gobierno, pero que tampoco tiene muchas herramientas en la mano. Tiene una voz, ya ha dicho, no queremos seguir con el gobierno, no queremos sentarnos a escuchar más al gobierno, queremos que el gobierno haga un adelanto de elecciones, como lo han dicho las otras voces. Pero por lo menos hay una fuerza importante, que es la del empresariado, que es la fuerza productiva, digamos, de Nicaragua, que está diciendo al gobierno: te tienes que sentar a negociar con nosotros, porque si la economía comienza a deteriorarse más de lo que ya está, la calle va a responder en algún momento de una manera más contundente. Sí, esa es la diferencia, creo, muy grande entre Nicaragua y Venezuela, porque en Nicaragua, sí, los empresarios estaban apoyando hasta ahora a Ortega, pero ellos tienen más poder de presionar, porque el gobierno de Ortega no controla un sector tan importante de la economía como Venezuela con petróleo. O sea, hay más margen para presión, tanto interna cuanto externa. Creo que el país sería más susceptible que otros a la presión internacional para cambios radicales. No es tan sencillo. Hemos visto que Ortega no está dispuesto a dialogar, pero hay más espacio para presión e intentar una solución combinada o dialogada con el régimen. Un paro indefinido ¿puede suponer un punto de inflexión en esa crisis para Daniel Ortega? Pero ¿es viable tener un paro indefinido? ¿O sería represionado con mucho más violencia? Eso generaría mucho más muertes. ¿Cómo represionas un paro indefinido? Bueno, Ortega ha hecho eso con las protestas de los estudiantes, con los militares en la calle, con violencia policial contra los manifestantes. Podría intentar hacer lo mismo contra los grevistas. O sea, no sabemos muy bien cómo podría reaccionar, pero es posible predecir que ocurriría más violencia, ¿no? Y además tiene un efecto secundario que es muy grave, que es en la población civil. El paro afecta, o sea, el paro es una medida de protesta, es una medida de presión para el gobierno, pero también es una medida que coloca a la economía de los vendedores, de los minoristas, de los mayoristas, en una situación también complicada. O sea que es una medida de presión hasta un punto, pero luego es una medida que incluso afecta a los mismos que están convocando al paro nacional. Yo por eso creo que, entrado el 2016, si es que no se logra presionar al gobierno de Ortega para que logre efectivamente aceptar una mesa de diálogo, va a ser mucho más difícil y mucho más complicado para los nicaragüenses. Fíjense, cuando yo estuve en Nicaragua al principio de las protestas y cuando Masaya continuaba siendo el bastión de la resistencia, antes de que el centro de Masaya fuera tomado por el orteguismo, sí, había calles cerradas, parecían calles fantasmas, establecimientos tapiados, supermercados con las puertas a medio abrir para permitir a los clientes, pero con la posibilidad de rápidamente poder cerrar en caso de un altercado en las exteriores. El orteguismo en las redes sociales intentaba vender esa imagen de normalidad. Es
haciendo imágenes de zonas festivas, de celebraciones, y los opositores mostrando esa otra realidad que afectaba mucho a la economía y particularmente al turismo. Y recuerdo particularmente en el tema del turismo que el avión que nos llevó de aquí a Houston y de Houston a Managua, el de aquí a Houston lleno, como un hub internacional, pero el de Houston a Managua era un avión de no sé si 100 y pico plazas, y yo creo que no llegaba a las 2 decenas de personas las que estábamos dentro de esa aeronave, igual de salida. Es decir, era una muestra evidente de cómo las aerolíneas no tenían demanda para ir y para salir de Nicaragua. Sí, no, yo creo que se complica mucho más la situación y si estábamos hablando hace unos instantes del tema del fenómeno migratorio de centroamericanos, este es un caldo de cultivo más para producir en el 2019 la posibilidad de que haya un éxodo de migrantes que quieran salir de Nicaragua enfrentados a una situación tan grave. Estamos viendo lo que ocurre en Venezuela. En Costa Rica. En Costa Rica. Estamos viendo lo que está pasando en muchas otras partes. Estamos viendo la situación en la que se ven empujados muchos centroamericanos porque sus países, porque sus estados no funcionan. Yo creo que Estados Unidos tiene ahí la posibilidad de hacer algo desde el Departamento de Estado para poder garantizar que haya una posibilidad, una viabilidad de un proceso de negociaciones en algún momento. Estados Unidos también tiene cierta responsabilidad. Pero es curioso como siempre que hay un problema de democracia, de calidad democrática en la región, los países acaban mirando siempre a Estados Unidos. Tanto denostan ese intervencionismo estadounidense, diplomático, que antaño fue militar y que hoy, gracias a Dios, es diplomático, y lo siguen criticando, y cuando se presenta un problema, los países se escudan y miran a Estados Unidos para que muestre ese liderazgo. Un liderazgo que es inexistente, al menos desde el punto de vista de política clara de Estados Unidos en la región. Hoy el ex vicepresidente Joe Biden publica un artículo en una revista sobre América Latina, y lo que dice el titular y el artículo es: no hay política clara del liderazgo de Estados Unidos en América Latina. Bueno, pero pensemos que en el caso de Centroamérica, Estados Unidos tiene una responsabilidad moral. Si recordamos la época de la guerra en Centroamérica, Estados Unidos tiene una responsabilidad moral y ojalá que Estados Unidos asuma esa responsabilidad moral de manera un poco más seria. Brevemente. Pero yo creo que no hay, esto no está en el horizonte. Lo hemos visto, no hay un interés claro de tener una política específica. Hay simplemente tal vez una preocupación con drogas, inmigrantes y con el avanzo chino en la región. Ya. Pausa en nuestro Poder Latino de hoy. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Pocos días faltan para la toma de posesión del presidente electo Jair Bolsonaro en Brasil. El 1 de diciembre emprende un nuevo camino al frente de las riendas del país más grande de América Latina. Pero los datos que se están conociendo en las últimas horas no le están acompañando mucho. Dice, el desempleo se dispara y el número de pobres en Brasil en el último año es de 2 millones. Un cuarto de la población vive, Enrique, con alrededor de unos 100, 105 dólares al mes. Ese es el presupuesto de las personas para todo el mes, lo cual deja que 5 dólares por día, 4 dólares por día. Eso, la economía familiar así no se sostiene. Sí, hemos visto empeorar muy fuerte las condiciones sociales en Brasil. En 2017, según los últimos datos, amplió en 2 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza. Ya son 55 millones de brasileños en esta situación, un deterioro muy fuerte. Y hemos visto que es una situación que hasta 2014 estamos viviendo al revés, o sea, había el país salido de la hambre, había salido reduciendo año a año los números de pobres, o sea, porque estaban alcanzando un nuevo nivel social. Y ahí empezó la crisis económica, social, que está muy fuerte en Brasil, la peor recesión de la historia. Hemos visto el impeachment de la presidenta Dilma, todo combinado, crear un ambiente social y político muy complicado. Hemos visto entonces que es un gran reto para Jair Bolsonaro, que en 15 días asume el gobierno. Sí, yo dije 1 de diciembre con error porque estaba pensando en 1 de enero. Pero 1 de enero, exactamente. Y me confundí. O sea, la toma de posesión, por decirlo de alguna manera, de Jair Bolsonaro es el primer día del año. Exactamente. Y con este reto muy grande, hay el reto de... Bolsonaro empieza con 3 grandes
problemas que es la corrupción, la violencia, que está muy fuerte en Brasil, y los problemas económicos. Hemos visto que son datos que impactan mucho la vida de las personas. Esto explica un poco, según los expertos, la victoria de Bolsonaro. O sea, las personas votaron por alguien que se vendía como una alternativa radical porque están hartos de las opciones políticas que hasta ahora llevaron a esta situación, pero él tendrá un apoyo muy fuerte. Las encuestas apuntan que 75% de los brasileños creen que él está en el camino correcto. Eso es un dato muy importante para alguien que ganó las elecciones de octubre con un país tan dividido. 75%, o sea, 3 en cada 4 brasileños cree que está en camino correcto porque está prometiendo mucho. O sea, tendrá altos niveles de expectativas para cumplir en un plazo muy corto. Eso es un gran reto para él en la economía principalmente y también en la violencia. Pero en cuanto a esto en este periodo de transición, ha hecho algunos datos que los expertos que cuestionan si no pueden empeorar un poco la situación. Prometió acabar con el Ministerio del Trabajo y ha dicho que lo peor para Brasil es ser empresario, que es muy difícil. O sea, eso crea un poco de desconforto entre las bases más pobres, que los empresarios sí tienen buenas condiciones, el peor son los empleados, que muchas veces no consiguen tener lo que comer. O sea, y que el gran problema de Brasil tal vez sea el artículo 7º de la Constitución, que es justamente el artículo que garantiza los derechos trabajistas como vacaciones, el pago mínimo o derechos trabajistas que son esenciales de un país como Brasil, ¿no? Yo estaba mirando las cifras de violencia, porque esa era una de las premisas de campaña de Jair Bolsonaro cuando era candidato. Vamos a acabar con la violencia, decía él, ¿no? Que es uno de los principales pilares fue uno de los principales pilares de su campaña. Más de 63.000 homicidios en el 2017, casi 7 por hora. Es una cifra altísima para América Latina. Es la cifra más alta en América Latina, casi como la de México, o tan alta como la de México, y una de las más altas en el mundo. En ese corto periodo, teniendo en cuenta que él tiene el capital político, me refiero al corto periodo de la luna de miel que tiene un presidente cuando entra a gobernar, él tiene que demostrar que por lo menos en temas de seguridad, porque hay otros temas que son más complejos, el tema económico, el tema de la corrupción es un tema un poco más complejo. Y en el tema de la seguridad, que es bastante complejo, él tiene ahí un capital político que puede utilizar a través de sus políticas de gobierno para demostrar que efectivamente esa gran promesa de campaña de asegurar Brasil, de llevar un poco de seguridad ciudadana a los brasileños, es posible. Vamos a ver en qué corto plazo lo puede hacer o en qué largo plazo lo puede hacer. En las últimas horas he leído que hay mensajes contradictorios sobre una particular invitación. El 1 de enero toma posesión, suelen asistir de manera protocolaria otros líderes de la región a esas tomas de posesión, lo vimos en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pero en el caso de Jair Bolsonaro estaba el gran interrogante de si viajaría Nicolás Maduro. Dice el canciller venezolano que sí, que está invitado, pero quien será canciller con Jair Bolsonaro lo ha desmentido. ¿En qué quedamos? Se celebró un gran colaborador en Brasil que por el Itamaraty, el órgano de diplomacia brasileño, invitó oficialmente a todos, como siempre lo hacen, pero Ernesto Araújo, el nuevo chanceler, ha dicho que no, que está desconvidando, no voy a más a invitar a Maduro. ¿Se le retiran la invitación? Se retiró la invitación, ni a Maduro, ni a Miguel Díaz-Canel, el dictador cubano. O sea, ¿y a Daniel Ortega? Daniel Ortega también dicen que no van a invitarlo, pero no está muy claro si ya sacaron la invitación o no. O sea, esta es un polémica porque eso muestra que el gobierno de Bolsonaro no quiere dialogar con esos países y que va a utilizar el populismo también en la esfera de las relaciones internacionales, ¿no? ¿Por qué es populismo no querer hablar con porque yo creo que son países vecinos, tenemos problemas comunes, tenemos intereses comunes. Yo creo que la mejor manera es siempre dialogar. No puedes acabar totalmente el diálogo. ¿Te acuerdas que mismo durante la Guerra Fría, Moscú y Washington tenían canales de comunicaciones? O sea, no se puede romper, mismo en momentos de guerra, comunicaciones con su enemigo. O sea, tenés que crear espacios para intentar encontrar soluciones. Yo creo que simplemente ignorar la existencia de Maduro no va a ayudar a solucionar la crisis de Venezuela.
Sí, coincido. Yo creo que es importante mantener no solamente los canales de comunicación, sino que es importante que las cancillerías de ambos países puedan eventualmente tener un acercamiento, porque Brasil es uno de los países más importantes de América Latina, tiene una posición importante dentro de la Organización de Estados Americanos y en algún momento el tema de Venezuela otra vez llegará a la Organización de Estados Americanos y la voz de Brasil es importante. Siempre lo ha sido en temas diplomáticos en la región. Nueva pausa en Club de Prensa hoy con María Luisa Rosell y con Enrique Gómez Batista. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Recta final de nuestro Club de Prensa de hoy con un par de noticias. Una que hace días que nos llama la atención y que replican diversos medios de comunicación. Y es que en Brasil las parejas del mismo sexo, parejas homosexuales, están corriendo a los juzgados para formalizar su matrimonio porque tienen miedo de que las políticas, las promesas y los mensajes de Jair Bolsonaro puedan acabar cambiando la ley y las dejen en una situación de indefensión. ¿Tienen razón de tener ese miedo las parejas homosexuales en Brasil? Yo creo que el miedo... Hay un poco de razón porque las palabras contra los gays de Bolsonaro son muy fuertes, son muy emblemáticas, pero yo creo que en el caso de matrimonio no es un problema porque es una decisión de la Suprema Corte. Bolsonaro no tendría condiciones de cambiar esto tan fácilmente. La sociedad se oponería de forma muy contundente contra un retroceso como este, pero... Sí, incluso con el gran apoyo que tiene de los evangélicos. Yo creo que sí, porque la sociedad, eso está una cosa garantizada en la sociedad brasileña. Creo que a pesar de los evangélicos apoyar y ser en contra de la medida del matrimonio gay, eso está muy enraizado en la cultura general de Brasil. Yo creo que no hay cómo tener un retroceso. Bolsonaro tendría que proponer un cambio legal y más que eso, tendría que cambiar la posición de la Suprema Corte. No es una cosa tan sencilla, no es una cosa tan fácil y no sería del día para la noche que pasaría eso. Yo creo, de verdad, porque no conozco de Brasil, que no hay como retroceder ni en este punto de matrimonio gay, pero hay sí como retroceder en muchos otros puntos. Hemos visto día a día aumentando la violencia contra casales homoafectivos. Hemos visto Brasil el país que más mata a personas transgéneras en el mundo y hemos visto que el nuevo gobierno puede hacer un cambio radical y cortar mucho, por ejemplo, los presupuestos para el programa de combate a SIDA, que es un programa ejemplar de Brasil y que afecta, claro, más a un grupo de homoafectivos, pero de verdad yo creo que el matrimonio gay no está en riesgo en Brasil hoy. Claro, y además habría que ver, uno, el tiempo del trámite procedimental que podría llevar ese cambio legislativo, si es que Bolsonaro quisiera buscarlo, que no sería inmediato, uno, y dos, la gran pregunta, si se consiguiera ese cambio, si se alcanzase ese cambio con el visto bueno de la Corte Suprema, si tendría efectos retroactivos, que ese sería otro escenario. No, y no hemos visto un cambios radicales en la formación de la Suprema Corte para que muden su visión sobre el tema, ¿no? Vamos a hacer un último comentario, María Luisa. Hemos visto una información de la BBC que habla de los proyectos y de los presupuestos que tiene Andrés Manuel López Obrador en México. 5 grandes proyectos que le costarán a su erario, a su presupuesto, una buena tajada y que los pueden poner en riesgo. 250.000 millones de dólares es el presupuesto que el próximo gobierno quiere implementar. Hay un gran contenido social, digamos, uno de los énfasis más grandes de la campaña de Andrés Manuel López Obrador antes de llegar a la presidencia era el gasto social. Aparentemente ese va a ser uno de los principales puntos en los que va a hacer énfasis su gobierno. Ya ha tomado algunas decisiones con respecto a eso. Vemos que entre los pilares principales está el tema de la educación, la creación del empleo, la vivienda, mejorar también la calidad de vivienda para los mexicanos y también algunas políticas para implementar en México para evitar la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos, que es uno de los grandes problemas sociales que tienen los mexicanos y grandes problemas para aquí, para Estados Unidos. El grueso del presupuesto está dedicado a mejorar la calidad de la producción,
quieren mejorar también, por supuesto, otros proyectos sociales. Y veo que también hay un énfasis para la creación de una refinería que comenzaría a partir o sea, pondría en licitación a partir de marzo, que es uno de los proyectos que también tiene previsto el Gobierno de México, que sería una petrolera, una refinería para la petrolera Pemex, que es importante para los mexicanos. Así que el énfasis es en lo social y también en algunos proyectos importantes como esta refinería. Importante ver si López Obrador conseguirá hacerlo. Tal vez en este primer año tenga así los recursos, pero más que eso, si podría mantener el crecimiento de la economía en el nivel que prometió para crear impuestos y para hacer lo que prometió en la área social. Ese es un gran reto creado en su fases de transición, muchos problemas con los empresarios al cancelar, por ejemplo, el polémico segundo aeropuerto de la Ciudad de México. Eso creó que empeoró un poco la relación entre AMLO y los empresarios mexicanos, que nunca ha sido buena. Ese es el gran reto. Cómo hacer la economía crecer sin intervenciones y manteniendo el ambiente bueno para los negocios. Como siempre, una cosa son las propuestas que uno hace en campaña y otra la acción de gobierno. Tenemos que terminar. ¿Quieres añadir algo? Solo 3 segundos para decir que también va a ser importante la relación de Estados Unidos con México con la llegada de Manuel López Obrador. Hasta ahora hemos visto que ha sido muy cauteloso, que ha tratado de mantener una relación cordial con el presidente Trump. Vamos a ver cómo inicia el 2019 con Trump y AMLO. Como conversamos el otro día, AMLO decía que había tenido una llamada telefónica muy amigable y a las 24 horas Trump respondía que México va a pagar por el muro. Por lo tanto, como siempre, los interrogantes en torno a la figura de Trump y sí esa relación importante entre los dos países con retos, fundamentalmente la inmigración, pero también la economía. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy. Lo hemos compartido con María Luisa Rosell, la periodista del canal 1 TV de México, y con Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo, por habernos acompañado. Que tengan una feliz jornada. Mañana volvemos.